el Ministerio TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, pero también mencionaremos cómo la sombra del carrusel de la contratación, ese escándalo que se dio a nivel nacional hace ya, creo yo, una década, y que ahora reaparece sobre este polémico contrato. Pero hay mucho más, Andrea, numeral atrapados por... Buenas tardes. Sí, Juan Pablo, buenas tardes. Atrapados por, vamos a actualizarlos con la historia y la denuncia de una mujer revictimizada, dice ella, por el ICBF, porque finalmente pudo ver a sus hijos, pero no quedarse con ellos. Esto ha sido transitorio. También vamos a hablar de lo atrapados que están los habitantes en Quibdó y en varios municipios del Chocó porque tienen extorsiones, denuncias de presuntas extorsiones por parte de unas autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas. Vamos a hacerle seguimiento a las 5 localidades del sur de Bogotá que están en las miras de las autoridades para combatir la delincuencia y atrapados en Afganistán. No se pueden perder el relato de un periodista amenazado por los talibanes. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Cuál es el periodista con quien tendremos la posibilidad de conversar, Carlos, en algunos minutos, que también nos va a decir numeral atrapados por los talibán en Afganistán? Bueno, Juan Pablo, vamos a hablar con Sayad Omar Saar. Él es un periodista de la Radio y Televisión Nacional en Afganistán y denunció hoy mismo que fue amenazado por el grupo talibán radical que ya tomó completamente Afganistán con tiros al aire, golpes y demás. Entonces, conéctense porque va a estar muy interesante ese testimonio. Numeral atrapados por... Mauricio, ¿usted me puede recordar, por favor, el nombre del grupo que está amenazando, grupo violento, que estaría amenazando a los habitantes de Quibdó en el departamento del Chocó? Se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas, FARM. Ese es el... FARM. Sí, se hacen llamar así, ellos están enviando panfletos, amenazan directamente a las personas, quien va a hacer una construcción aparentemente le están llegando estas amenazas diciéndole que tienen que pagar un aporte y lo más curioso, Juan Pablo, es que estos aportes lo hacen a través de un número de teléfono y por WhatsApp. Ellos le explican cómo hacer la extorsión, cómo la están cobrando, cómo deben pagar las personas que están siendo víctimas de estas extorsiones. Más adelante les contaremos más detalles de esta denuncia y, por supuesto, qué dicen las autoridades al respecto. Numeral atrapados por, es el momento para que usted se conecte con nosotros porque vamos a presentar en nuestro Facebook Live documentos claves, imágenes claves dentro de la investigación que nos lleva a hablar de cómo crece este escándalo de corrupción con el contrato del Ministerio TIC, el de Centros Poblados, y ojo, ¿quién recibió parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo? Conéctese. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 12 del mediodía, 6 minutos. Aquí sigue la W. Le voy a leer rápidamente 3 comentarios, Paola, que llegan con el numeral atrapados por, y luego nos vamos con su actualización del escándalo del escándalo de corrupción con este contrato del Ministerio TIC. @755 Alicia escribe, numeral atrapados por la basura en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué hacemos? Escribe @Adrianal 2005, numeral, este está un poquito pesado, más bien Luis Rueda 1987, dice numeral atrapados por las mismas familias politiqueras que se robaron el erario del país. Y un comentario más, numeral atrapados por, lo hace Jonathan Elvis, que dice numeral atrapados por esa mala manera de no llamar las cosas por su nombre. Lo que destapó Paola Herrera no es contratación polémica, es un caso de vulgar corrupción. Pues Paola, numeral atrapados por la corrupción, y aquí pareciera que estamos atrapados por un grupo de corruptos que no quiere soltar las posibilidades de ganarse los contratos y llevarse la plata de los colombianos. Sí, Juan Pablo, pues en este momento se pueden conectar ya a nuestro Facebook Live W Radio Colombia porque les voy a presentar la segunda parte de esta investigación que hemos hecho aquí en Sigue la W, que llevamos varios días siguiendo este tema tan importante en el país y las revelaciones que hemos encontrado. Es un poco extensa, Juan Pablo, porque de verdad son muchas las cosas que encontramos. Ustedes se van a sorprender, por eso les pido a ustedes, a Juan Pablo, a Andrea y a Mauricio, que si tienen en algún momento alguna pregunta me puedan interrumpir.
pero que sí estemos bien pendientes de seguir el relato para que se pueda entender y podamos pues sacar, o los oyentes puedan sacar la conclusión de todo lo que está pasando. También muy importante decir, Juan Pablo, pues que todas estas informaciones que hemos podido conocer nosotros se las vamos a hacer llegar también a las autoridades de control, porque son cosas importantes y que van a ser determinantes a la hora de judicializar a todos los vinculados en este escándalo. A ver, Paola, primero que todo, esta va a ser una entrega en dos partes. Son dos elementos claves los que usted nos va a presentar aquí. Uno, importantísimo, otra vez, el nefasto carrusel de la contratación, que terminó, bueno, con un montón de políticos en la cárcel, hasta un alcalde de Bogotá en la cárcel. Reaparece. Pero número dos, ¿quién habría recibido? ¿Quién? Nombres y rutas para recibir parte de los 70.000 millones de pesos girados por el Ministerio TIC a la Unión Temporal Centros Poblados. ¿Con cuál arrancamos? Arranquemos con la primera, Juan Pablo, y es la relación de este escándalo con el carrusel de la contratación en Bogotá, porque Sigue la W ha conocido que el contratista condenado por este carrusel en Bogotá, el señor Emilio Tapia Aldana, sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que recordemos hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados, la cual se ganó este millonario contrato con el Ministerio de las TIC y que además recibió los 70.000 millones de pesos. Como usted lo decía, entonces, en la segunda parte de la investigación les vamos a contar lo que hemos establecido sobre esos recursos entregados al consorcio, que le adelanto, Juan Pablo, están en empresas que son de ellos mismos y no de proveedores o subcontratistas, como lo están manifestando en este momento los abogados de la Unión Temporal. Entonces, empezamos por la compra de ICM por parte de Emilio Tapia. Ya estamos viendo entonces en nuestro Facebook Live la primera imagen de este relato, porque les quiero contar que, como se ha dicho en varios medios de comunicación, pues esta sociedad ICM Ingenieros fue hasta el año pasado una empresa del ingeniero Luis Guillermo Mesa y el ex gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Esta empresa hasta ese entonces era dedicada a la construcción de obras civiles y la participación en contratos de infraestructura vial. Por esa razón es que se ha mencionado al gobernador Cruz en este escándalo. Sin embargo, nosotros hemos conocido que tanto él, el señor Cruz, como su socio, el señor Mesa Barragán, concretaron la venta de su empresa 2 meses antes de que se adjudicara la licitación con el MINTIC, que pues hoy todos sabemos tienen el ojo del huracán a empresarios, funcionarios y hasta interventores. Entonces, Juan Pablo, ahí vamos a preguntarnos cómo y a quién se la vendieron, porque ya está claro entonces que Álvaro Cruz y Mesa Barragán no son dueños en este momento de ICM. Ellos la vendieron y esa compra se oficializó 2 meses antes de firmarse el contrato con el MINTIC. ¿A quién le vendieron entonces, Paola, la empresa? ¿Quién se quedó con ICM Ingenieros? Pues hemos podido establecer, Juan Pablo, que ese proceso de compra empezó hace 2 años, cuando el escándalo aún estaba lejos de llegar a los titulares de prensa. Y es que esto empieza en el año 2017, cuando ICM Ingenieros participó y se ganó una licitación con el Invías para el mejoramiento de la vía Medellín-Quibdó. Este, recordemos, es un contrato de 117.000 millones de pesos y lo logra ICM en ese momento junto a las firmas Intec de la Costa, que también aparece en el escándalo de Centros Poblados, y con la firma Belmira Construcciones. Y es aquí donde empieza la relación con el carrusel de la contratación. Belmira Construcciones, como lo estamos viendo en nuestro Facebook Live, es una empresa hermana de otra vieja conocida que se llama Castor Construcciones, que es filial de Odeca. En nuestro Facebook Live estamos viendo que Belmira y Castor tienen la misma representante legal, la señora Mónica Padilla. Pero aquí hay que decir además que Castor y Odeca, en esas dos empresas aparecen los nombres de Juan Carlos Aldana y su hijo Juan Camilo Aldana, quienes, recordemos, pues son primos y sobrino respectivamente del señor Emilio Tapia, y pues Bueno, los un tres. segundo. Ojo. Listo. Entonces usted nos dice, Belmira Construcciones, que es una empresa, digamos, que tiene la misma representación legal que Castor Construcciones, son empresas relacionadas con Juan Carlos Aldana y con Juan Camilo Aldana. Juan Camilo Aldana, que son familia de Emilio Tapia Aldana. Sí, señor. Es primo y sobrino.
y además estuvieron también involucrados en el carrusel de la contratación. Recordemos que el señor Juan Carlos Aldana fue uno de los involucrados en el escándalo de las ambulancias. Fue así entonces como en 2019, y por la cercanía que tenía Juan Carlos Aldana con Luis Guillermo Mesa y con Álvaro Cruz, que se enteró de las intenciones que tenían estos empresarios de vender la compañía ICM Ingenieros. ¿Cuál es la razón por la que ellos querían vender esa compañía? Porque Luis Guillermo Mesa se iba a ir del país y porque Álvaro Cruz, Juan Pablo, está muy enfermo, está pasando por una situación de salud muy grave y pues por eso decidieron venderla. Entonces Aldana contacta a su primo, al señor Emilio Tapia, y lo convence de quedarse con esta sociedad para que retome su trayectoria empresarial. ¿Cómo lo hizo? Pues eso también lo hemos podido establecer, Juan Pablo. Para lograr este propósito, pues Emilio Tapia habría llamado a dos de sus personas de más confianza para que le ayudaran a concretar este negocio. Uno de ellos es el señor Erles Ariza. ¿Quién es Erles Ariza? Un coronel retirado que fue nombrado como depositario de bienes con extinción de dominio que hoy están en poder de la SAE, incluyendo una empresa que perteneció a los Nule. ¿Cuál fue el papel de Ariza en todo esto? Pues él habría hecho las gestiones para conocer cuál era el estado de ICM Ingenieros en ese momento, cuánto valía comercialmente y la forma en que ellos iban a pagar por esta compañía. La otra persona que le habría ayudado a Emilio Tapia a comprar ICM Ingenieros, según le contaron fuentes cercanas al proceso a Sigue la W, fue el señor Gustavo Ulloa. ¿Quién es Gustavo Ulloa? Un urbanista que puso como garantía para esta operación un lote en la ciudad de Cartagena que está evaluado aproximadamente en 40 mil millones de pesos. ¿El señor Ulloa también es una persona relacionada con el contratista Emilio Tapia? Pues no hay una relación comprobada, pero sí se sabe, Juan Pablo, y nos lo han confirmado fuentes cercanas a este proceso, que es una de las personas de confianza del señor Emilio Tapia. Entonces, con este predio en la ciudad de Cartagena, más 3.000 millones de pesos en efectivo, se aseguró esa compra. En total, ICM costó 43.000 millones de pesos y como yo le decía al principio de esta conversación, pues solamente esa compra se hizo oficial, aunque duró 2 años el proceso, en octubre de 2020, es decir, 2 meses antes de la licitación con Centros Poblados, en la que recordemos, pues ICM hace parte del consorcio. Pero vea, esto es muy importante, Juan Pablo. En esa fecha, en octubre de 2020, y según los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá que nosotros conocimos, pues también se cambiaron los estatutos y el objeto social de la compañía. Como le dije al principio, esta compañía estaba dedicada a obras de ingeniería civil e infraestructura vial y sorpresivamente a partir de octubre, si se pueden dar cuenta ahí en nuestro Facebook Live en el por documento. favor, Jeffer, el documento. El documento que dice pantallazos, cambio, objeto social. Le cambian el objeto. Dice que ahora se va a dedicar a instalaciones de equipos de telecomunicaciones e internet, que es justo lo que buscaba el Mintic en la licitación. O sea, 2 meses antes le cambiaron ese objeto. O sea, 2 meses antes cambia dueños, 2 meses antes cambia el objeto social y deja de ser una empresa que se dedica a la infraestructura. No, adicional. O sea, se le dedica también a la eso, le infraestructura adicionan. y le mete el tema de redes y temas de telecomunicaciones. Así es, sí señor, pero eso no es todo, porque solo hasta el 10 de diciembre, o sea, estamos hablando un día después. Cuando ya se iba a hacer la licitación. No, un día después de la licitación. de haber ganado. Ajá. Se cambia al representante legal de ICM Ingenieros. A partir de esta fecha, entonces, aparece, adivinen, el señor Erles Ariza, que ya les había mencionado, es el depositario de los bienes de la SAE. Oficial retirado de las Fuerzas Armadas. Oficial retirado de las Fuerzas Armadas, que hoy aparece como el representante legal, pero además, Juan Pablo, el dueño, accionista del 20% de ICM. O sea, una persona que pues, se dedica a ser depositario de bienes de la SAE, tuvo 8.000 millones de pesos, porque estamos hablando del 20% de la participación, para comprar ICM. Ahí estamos viendo entonces los documentos en donde se confirma en efecto que el señor Erles Ariza tiene el 20%. Pero además hay otro accionista de ICM que tiene el 30% de las acciones. ¿Y sabe quién es? La firma Soluciones Urbanas de Colombia. ¿Y de quién es Soluciones Urbanas de Colombia? Del señor Gustavo Ulloa, que ya lo mencionamos porque es el supuesto dueño del lote en Cartagena con el que se pagó esta operación de compra de la firma ICM. Juan Pablo, mire, aquí quiero que veamos un tema muy importante y es que
Ulloa también aparece como dueño de unas oficinas ubicadas en la calle 93 con carrera 17 aquí en Bogotá. Pues nosotros fuimos hasta este edificio al norte de la ciudad y encontramos que en efecto allí está la empresa del señor Ulloa Cerón, Gustavo Ulloa Cerón. Pero eso no es todo. ¿Sabe qué también encontramos allí? En la oficina 602 está la sede de Omega Buildings, que es otra de las empresas que hace parte de Centros Poblados y que además estas oficinas son utilizadas para reuniones entre algunos socios de la Unión Temporal en las que participa activamente el señor Miguel Ángel Morales Rusi, ¿Cómo? excontralor de Bogotá. ¿Cómo? No, espérame un segundito, Paula, porque es que esto sí ya se... Usted nos menciona, uno, Emilio Tapia entonces estaría vinculado directamente con ICM Ingenieros. Dos, Es el dueño, sería el dueño, es sería el el dueño. dueño. Es el dueño, aunque no En la aparece, sombra, aunque en la no sombra. aparece en los papeles. Dos, usted nos dice que dentro de las reuniones que se hacen entre los integrantes del consorcio aparece quien fuera Contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, y que también hizo parte en su momento del entramado corrupto del carrusel de la contratación. Así es, Y, sí, señor, y él aparece en estas reuniones como asesor como asesor. del consorcio. Y nosotros fuimos hasta el edificio, hablamos con personas cercanas y nos confirmaron la presencia del señor Morales Rusi allí constantemente. No es su oficina, él tiene otra oficina en un sitio cercano a este edificio, pero sí nos confirmaron que participa y se reúne constantemente allí. Pero no solo nos confirmaron que él va a estas oficinas, sino que también va el señor Emilio Tapia, de quien nos dijeron él viene esporádicamente. Bueno, pero entonces, hasta el momento, dentro del escándalo del carrusel de la contratación, porque estamos hablando de la sombra del carrusel de la contratación en este hecho de corrupción vinculado con el Ministerio TIC, yo ya tengo entonces tres nombres. Emilio Tapia, del carrusel de la contratación, Miguel Ángel Morales Rusi, del carrusel de la contratación, y Juan Carlos Aldana, del Así carrusel es. de la contratación, que fue el de las ambulancias. Sí, señor. ¿Algo más? Claro, Juan Pablo, es que hasta ahora vamos en la primera parte, pero voy a tratar de resumir porque sé que esto es un poco largo y seguramente vamos a tener más entregas en los próximos días. Y es que, mire, quiero que veamos de nuevo el cuadro donde está la participación accionaria de cada una de las personas de ICM y encontramos que también aparece Incelsa con un 20% de participación. Esta empresa, recordemos, es la misma que recibió los 12.000 millones de pesos por concepto de pagos del anticipo como proveedor Claro. de centros Que, poblados. que de hecho ha sido una de las justificaciones de Centros Poblados a la hora de decir, esta plata que recibimos se invirtió y es que la giramos a proveedores para que estos pues nos dieran equipos, elementos que se necesitaban para instalar en los puntos digitales. Exacto, y ahora resulta que Incelsa pues es también dueña de ICM y por eso es que allá vamos a llegar cuando ¿Cómo así? nos encontremos quiénes fueron los que recibieron O sea, el anticipo. están cogiendo la plata de un bolsillo y se Y la lo meten están en el pasando. otro. Sí, pero si usted me lo permite, voy a hacer un paréntesis acá, Juan Pablo, porque se acuerda que le conté que solamente hasta un día después, Perdóneme, es que necesito repetir el numeral Claro que sí. atrapados por, para que los oyentes participen al escuchar esto y nos den sus opiniones. Los vamos a leer en segundos. Numeral atrapados por. En este caso pareciéramos estar atrapados por el viejo carrusel de la contratación, que según lo que nos está contando Paola, pues estaría vivo. Y estaría vivo en forma de unión temporal centros poblados. Adelante, Paola. Numeral Sí. atrapados por. Entonces, bueno, ahorita les damos la palabra también a Andrea y a Mauricio para que nos pregunten si están siguiendo el relato, pero el paréntesis que le decía es que les conté pues que el señor Erles Ariza solo aparece como representante legal de ICM un día después de haberse adjudicado el contrato del MINTIC. Y aquí viene una situación también muy importante para aclarar, y es que usted vio en el tiempo, hubo una noticia que un señor, Efraín González Sí. Amberger, denunció por haberle utilizado su nombre. Claro que lo suplantaron. Resulta que hay otra persona que dice que le utilizaron su nombre sin autorización. Como el cambio de representante legal se dio un día después, pues en este momento o en ese momento cuando se firma el contrato con Centros Poblados, el representante legal de ICM es el señor Jeremías Olmedo Cabrera.
y no Erles Ariza, quien presuntamente pues, fue el designado por Emilio Tapia para administrar su nueva compañía. Incluso en el documento que presentan junto con la garantía de seriedad de la oferta, que según conoció este medio, pues también es falsa, mencionan a todos los miembros de la unión temporal, a las 4 empresas y sus respectivos representantes, y ahí aparece, mira, y usted lo está viendo en el Facebook, el señor Olmedo Cabrera, Jeremías Olmedo Cabrera. En la garantía falsa aparece Olmedo Cabrera. Por esta razón nosotros lo contactamos y él nos confirmó que ya puso esta situación en conocimiento de la Fiscalía. También lo suplantaron. Sí, dice que utilizaron su nombre sin autorización y que él no tiene nada que ver con este contrato adjudicado a Centros Poblados. Pero es que, Juan Pablo, hay una cosa más grave, y es que justamente por aparecer en el contrato del MINTIC como representante legal de ICM, pues Olmedo fue incluido ayer en el proceso de responsabilidad fiscal que le abrió la Contraloría. Los Mira, nombres esto que está usted nos viendo trae. Nos trajo ayer. Exactamente, él aparece como representante legal. O sea, En lo cambio, meten dentro de la colada y él dice, yo no tuve nada que ver aquí, a mí me suplantaron. pues no tanto que lo suplantaron, usaron su nombre sin autorización porque él ya no era el representante legal. El representante legal Era Erles Ariza. desde octubre era Erles Ariza. En cambio, el señor Erles Ariza, hasta el momento, ninguna autoridad lo ha requerido porque él no aparece por ningún lado en el contrato, pero sí aparece ya en los registros de Cámara de Comercio de esta empresa como el representante legal y, como ya le conté, además, dueño del 20%. Ahora sí, entonces, pasemos a la segunda parte, de un bolsillo a otro, y aquí estarían los 70.000 millones de pesos. Listo, entonces entramos a la segunda parte que usted nos trae. ¿Quién recibió? Va a dar Paola Herrera nombres. ¿Quién recibió parte de los 70.000 millones de pesos que el MINTIC entregó a través de la fiduciaria a los señores de Centros Poblados con el visto bueno de una interventoría que sencillamente no estaba haciendo su trabajo? Numeral atrapados por Paola. Juan Pablo, mire, pues según Centros Poblados, 58.000 millones de los 70.000 millones de pesos que recibieron como anticipo se destinaron a la compra de equipos a una empresa en Estados Unidos llamada Nuovo Security. No obstante, según reveló el diario El Tiempo, esa empresa con sede en Delaware tiene como socio mayoritario el 70% de las acciones al señor Juan Carlos Cáceres Bayona. ¿Quién es Juan Carlos Cáceres Bayona? El mismo dueño de Funtix, que antes se llamaba Novatix, y que es una empresa que hace parte de la unión temporal que se ganó el contrato del MINTIC. Entre tanto, los otros 12.000 millones de pesos se fueron a parar a Incelsa, esa empresa barranquillera que, como ya lo dijimos anteriormente en este informe, pues tiene una porción de acciones de ICM Ingenieros, el 20% de ICM Ingenieros. Esta empresa es la que presuntamente compró Emilio Tapia en octubre de 2020 y que también hace parte de Centros Poblados. Esto comprobaría entonces, como usted puede ver, Juan Pablo, que los recursos que la interventoría autorizó entregar pasaron de un bolsillo a otro entre los mismos involucrados. ¿Quiénes? Juan Carlos Cáceres y el señor Emilio Tapia. El primero habría sacado los recursos del país a su empresa, Nuovo Security, porque ya dijimos que es el socio mayoritario, o pues eso fue lo que reveló El Tiempo, y el segundo, que es el señor Tapia, pues habría pedido que se le girara su parte del anticipo a Incelsa, que es esa empresa accionista de su misma compañía. ¿Sí? Es decir, la plata llegó a las mismas empresas de ellos y no a proveedores ni a subcontratistas como inicialmente se dijo. Pero es que además revisamos el certificado de existencia, por ejemplo, de Incelsa, y hoy encontramos que se abrió con un capital de solo 6 millones de pesos, Juan Pablo, 6 millones. Y con 6 millones pudo comprar 12.000 millones. el 20% de ICM, que recordemos pues costó 43.000 millones de pesos. Pero además conocimos que hoy el gerente de Incelsa es el señor José Cáceres, el familiar de Juan Carlos Cáceres, que ya lo recordamos es el dueño de Funtix, también socio de Nuovo Security. Pero hay algo más, Juan Pablo, y ya con esto cierro. Y es que hemos conocido documentos que reposan en el Ministerio de las TIC y que hacen parte del proceso sancionatorio que se le abrió a la interventoría. Y aquí sí es demasiado. O sea, ya cojas de la cabeza, Juan Pablo, esto es sorprendente cómo hacen las maromas para poder justificar el pago de la plata. A ver. En el plan de manejo del anticipo, la Unión Temporal dijo que iba a adquirir equipos como access points, antenas, radios, amplificadores, entre otros, y que
esos equipos serían pagados solamente cuando los recibieran todos y a satisfacción. Para ese motivo, para ese propósito, se firmó un contrato entre Centros Poblados y Nuevo Security en abril de este año. Se lo dieron a conocer a la interventoría y por eso la interventoría aprueba los recursos. Sin embargo, pues todos sabemos que Centros Poblados empezó a incumplir el cronograma del contrato y ¿sabe qué dijeron ellos? No hemos podido instalar los puntos digitales porque no hemos recibido los equipos. Entonces, ¿cómo así? ¿No era que para recibir la plata del anticipo Tenían que debían de tener. demostrar primero que recibieron los equipos? Entonces, la Falla la interventoría, interventoría. exacto, la interventoría Que- les que- entregó que- la Que usted plata. me permita aquí decir una cosa, Paola. Interventoría que fue elegida por el Ministerio de las TIC. Sí, Fue el Ministerio de las TIC, porque es que estoy leyendo muchos comentarios en donde dicen que la culpa toda es de Centros Poblados. No, señores. El Ministerio de las TIC, uno, viabilizó para la contratación a una unión temporal que a todas luces, y se había dicho acá, en este espacio, desde diciembre del año pasado, que no tenía ni la experiencia para hacerlo. Pero número dos, el Ministerio de las TIC es quien elige una interventoría que no hace su trabajo. Así que hay una responsabilidad del ministerio al dejar pasar tantos goles. Una responsabilidad, así sea política, de repente no sea monetaria, aunque tal vez, pero hay una responsabilidad. No se puede decir aquí que entonces todo recae sobre los señores de este entramado que nos está contando Paola. Ahora, porque vuelvo con usted. La interventoría permitió que se giraran los recursos sin cumplirse el requisito básico, que era que los elementos, los equipos que supuestamente iban a pagarse con esa plata estuvieran en terreno, estuvieran en Colombia. sí, se habría incumplido entonces la cláusula del contrato entre Centros Poblados y Nuevo Security por parte de la interventoría que establecía que solo se pagaban los 58.000 millones de pesos contra la orden de pago y la entrega de los bienes completos. Pero hay más, hay una respuesta de la interventoría que está dentro de los documentos de este proceso y que conocimos aquí en Sigue la W. ¿Y sabe cuál fue? Pues ellos respondieron que Centros Poblados firmó un otro sí con Nuevo Security en el que establecen un pago anticipado de los equipos, es decir, que se entregarían gradualmente y no con anticipación como estaba planteado inicialmente. Lo que dicen desde el ministerio es que ellos no conocían este otro sí y tampoco lo conoció la interventoría en abril cuando se presentó el plan de manejo del anticipo. Ese otro sí, Paola, debía ser aprobado por el ministerio. Ese otro sí debía ser aprobado por el ministerio y por la Ah, interventoría, pero es que ah, este otro sí no aparece en los documentos de abril, sino que aparece después, cuando requieren al contratista y le dicen, oiga, ¿por qué a la interventoría mejor? Oiga, ¿por qué usted autorizó desembolsar la plata si no hubo la entrega completa de los equipos? Entonces ellos dicen, no, es que Nuevo Security y Centros Poblados me presentan un otro sí y en ese otro sí me dicen que los equipos tenían que pagarse anticipadamente, así no los fueran a recibir completamente. Y pues esto se suma, Juan Pablo, a lo que reveló también el tiempo, según la información según la cual Nuevo Security no es proveedora de equipos, habría sobrecosto en la compra de los mismos y las importaciones se habían hecho a través de ¿quién? De ICM Ingenieros, la empresa de Emilio Tapia. Juan Pablo, le quiero finalizar diciendo que nosotros buscamos al señor Emilio Tapia y al señor Erles Ariza. Ya vamos a ver en nuestro chat, en nuestro Facebook los chats de las conversaciones con los dos y pues no tuvimos respuesta de ninguno. El primero, el señor Emilio Tapia, no nos contestó definitivamente y el señor Erles Ariza sí nos contestó, pero nos dijo que todo se estaba manejando a través del abogado de Centros Poblados, que recordemos es el señor Pino Ricci. Paola, muchísimas gracias. Numeral atrapados por los mismos nombres de siempre, con la historia de siempre. Corrupción en Colombia. Juan Pablo, Sí, Mauricio. ¿sabe qué me llama la atención dentro de lo que dijo Paola? Es la venta de ICM Ingenieros a Emilio Tapia. Yo no sé si dentro de la condena por la cual recibió Álvaro Cruz su sentencia por el tema del carrusel de la contratación, él por lo menos tenía prohibido vender o enajenar cualquier bien que tuviera en su poder. También la esposa estuvo vinculada. Ahora, yo no sé si también esos bienes hicieron parte de un proceso de extinción de dominio y debía ser para reparar a las víctimas en el llamado carrusel de la contratación. Eso hay que averiguarlo muy bien con la fiscalía porque esos bienes pues aparentemente no se podrían vender.
Pero es que Mauricio, digamos que por eso hemos dicho e insistido que es el dueño en las sombras, ¿sí? Digamos que no hay ningún registro en el que aparezca Emilio Tapia como dueño de esta empresa. Él la habría comprado a través de sus personas de confianza, que son Erles Ariza y el señor Gustavo Ulloa Cerón, pero no significa que, digamos, ya esté comprando bienes o que ya sea oficial, digamos, la compra de estos bienes. Sabemos que lo es, que es el dueño, conocimos documentos y nosotros del seguimiento que le hace el señor Emilio Tapia a los procesos que lleva a cabo ICM, pero digamos que oficialmente no hay ningún registro en el que él aparezca como dueño de estas compañías. Óigame, Paola, y sobre todo esto, la ministra de las TIC, ¿tiene algo que decir? Pues Juan Pablo, vamos a consultarla porque tal vez es muy importante conocer qué opinan de esto las personas en el ministerio, ya que ellos fueron los que le adjudicaron a estas personas este contrato. Obviamente lo que siempre han dicho en el ministerio es que no se podía deshabilitar a ninguna empresa porque no tenían investigaciones o inhabilidades vigentes, pero de todas formas sí se hubiera podido hacer una investigación como esta para saber quiénes estaban detrás, ¿no? O sencillamente, Paola, pues podría haber sido más exigente en los pliegos, que permitieron que una unión temporal sin experiencia, como se le dijo a la ministra, se hubiera quedado con este Y contrato. como se confirma ahora, ¿sí vio Juan Pablo que ICM 2 meses antes fue que cambió el objeto social? Hacemos una pausa, sigue la W 1234, numeral Atrapados por.